Hola, muy buenas tardes. Agradezco al comité organizador y a la doctora Nora Chávez la oportunidad de participar con ustedes. Soy la doctora Raquel Valencia, soy patóloga, estudié patología en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Posteriormente tuve la oportunidad de hacer un curso de alta especialidad en patología oncológica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Siglo XXI con la doctora Isabel Alvarado Cabrero, y desde entonces trabajo ahí en el Hospital de Oncología. Me dedico principalmente a la evaluación de especímenes de mama y es de lo que vamos a platicar un poquito este día. Me dijeron que hablara sobre las nuevas técnicas de evaluación de patología mamaria, pero realmente no es tanto las nuevas técnicas, sino les voy a compartir lo que hacemos en el día a día. En un estudio que se realizó, se ve que analizaron 650 reportes de especímenes mamarios, encontrando que en el 28% de los mismos hubo información incompleta y con errores, lo cual es más de una cuarta parte de los reportes. En 32% la información de patología fue incompleta y sin errores. La información completa con errores representó el 20% de estos 650 reportes y la información completa sin errores, es decir, el ideal de los reportes histopatológicos, solo se obtuvieron en 20% de los casos. Por lo tanto, el ICCR y el Colegio Americano de Patólogos han implementado la utilización de reportes estandarizados para que incluyamos todos los aspectos que se requieren tanto para el diagnóstico como para el pronóstico y la elección de un tratamiento posterior. En estos reportes estandarizados se incluyen los datos del paciente, nombre, fecha de nacimiento, si tiene algún número de seguridad social, la fecha de solicitud, el número de laboratorio. Siempre les comento que en los reportes de patología generalmente van a encontrar una letra que se refiere a biopsia o a quirúrgico. Puede ser comúnmente la B, la Q. En el Hospital de Oncología utilizamos la O de oncología, seguida de el año en que se trabaja el espécimen. Nosotros ahorita estamos utilizando O24 y el folio que corresponde al número consecutivo con cual se registran las piezas. Porque luego no saben que si están viendo un reporte que dice O22 corresponde al año 22, O19 al 2019 y así sucesivamente. Es importante contar con información clínica antes de trabajar los especímenes mamarios, ya sean biopsias o piezas. Y actualmente, pues lo que utilizamos es la JCC, la octava edición, de la cual vamos a estar hablando en el transcurso de esta plática. Necesitamos, como les menciono, información clínica detallada, quiere decir el contexto del espécimen, por qué se está tomando la biopsia, si es una biopsia o si es una mastectomía, qué BIRATS tiene, es un BIRATS 4, 4A con baja sospecha de malignidad, si es un BIRATS 5, qué características tiene la lesión, es un nódulo lobulado, es un nódulo especulado, se acompaña de calcificaciones. Se observan solo microcalcificaciones, es decir, no hay una lesión macroscópica evidente. ¿Por qué método se detectó? ¿Por mastografía, por ultrasonido? ¿Fue palpable clínicamente? ¿Fue tamizaje? ¿Tuvo algún tratamiento previo esta paciente? Es decir, recibió quimioterapia neoadyuvante u hormonoterapia neoadyuvante. Si ya tiene historia familiar de cáncer de mama o mutaciones realizadas y detectadas en BRCA1 o BRCA2, entre otros. ¿Qué tipo de especímenes nos enfrentamos cuando estamos trabajando patología mamaria? Pues hay especímenes que son para diagnóstico, principalmente las biopsias con aguja de corte o por TrueCut, biopsias incisionales que cada vez se utilizan menos, las biopsias por aguja, por aspiración con aguja fina o BAF, que se utilizan más bien en ganglios linfáticos o en aquellos lugares remotos en donde no hay acceso a las biopsias con aguja de corte. Podemos utilizar la BAF, sin embargo, la información que da la BAF es limitada, es decir, no se puede establecer grado histológico ni tipo histológico, sino simplemente decir si hay carcinoma o no hay carcinoma.
En cuanto a diagnóstico, también tenemos las BACORA o biopsias por aspiración guiadas con estereotaxia, que generalmente se utilizan para microcalcificaciones y sirven tanto para diagnóstico como para tratamiento, porque en estas los radiólogos tienden a retirar todas las microcalcificaciones sospechosas. Y si lo consiguen, pues también puede ser parte del tratamiento si resulta una lesión benigna. Para diagnóstico también están biopsias guiadas por arpón y pueden ser también tanto diagnósticas como terapéuticas. En cuanto a tratamiento, están las cuadrantectomías, la mastectomía radical modificada, mastectomía total, mastectomías totales ahorradoras de piel y ahorradoras de complejo areola-pezón también en la actualidad, y la resección de conductos mayores o cirugía de ADER. Son los principales especímenes a los que nos enfrentamos. En cuanto al procedimiento quirúrgico, es importante saber el tipo de cirugía efectuada para realizar una evaluación del espécimen, tener la correlación clínica adecuada, saber el manejo postoperatorio y los tipos de especímenes son los que ya les mencioné antes. Por ejemplo, aquí tenemos una mastectomía total ahorradora de piel y complejo areola-pezón. Esta es la cara anterior de la pieza. En esta zona vemos en dónde se encontraba el complejo areola-pezón, que corresponde a un borde quirúrgico para nosotros en patología y debe ser entintado antes de cortarse. El borde posterior que corresponde a la fascia, que es la cara opuesta a esta, también debe entintarse y después se realizan cortes seriados del espécimen en rebanadas de 1 centímetro idealmente para su fijación. Este caso podemos ver el parénquima mamario blanco rosado, nacarado, denso, y ven este brillo especial porque esta paciente en particular se inyectó modelantes y tuvo una reacción crónica granulomatosa extensa, lo cual tuvo como consecuencia que esta paciente fuera sometida a una mastectomía. ¿Qué escala debemos utilizar? Pues el TNM, y debe reportarse el TNM patológico. También el TNM clínico es ideal que nos lo dieran siempre antes de una mastectomía o una evaluación de pieza. Tener el T clínico para nosotros después establecer el T y el N patológico. Por ejemplo, aquí tenemos una mastografía en donde vemos un tumor de bordes lobulados, empujantes, radiopaco, más denso en relación al parénquima mamario no neoplásico, y esta es la pieza quirúrgica que correspondió a esta paciente, en donde vemos este tumor blanco-amarillo de bordes lobulados y que resultó ser un carcinoma infiltrante sin patrón especial. Es importante siempre en patología los tiempos de fijación. Todas las biopsias deben ser fijadas en formol amortiguado al 10%. Este formol amortiguado es el que en donde se colocan las biopsias y los especímenes hasta las mastectomías que deben de ser enviadas de quirófano en el tiempo más breve a patología para disminuir la isquemia fría. Y como les mencionaba, cuando se reciben las mastectomías debe empezarse, medirse, realizarse los cortes y ponerse en formol. ¿Para qué? Para que el espécimen se fije. El tiempo óptimo que debe de permanecer la pieza en formol es para biopsias con aguja de corte de 6 a 8 horas mínimo y para piezas de entre 24 y 48 horas. ¿Por qué son estos tiempos? Porque si el espécimen está subfijado, es decir, no se fijó suficiente, va a mostrar múltiples artificios tanto en el procesamiento como en la evaluación microscópica, dando lugar a falsos positivos, a falsos negativos, problemas en las técnicas de inmunohistoquímica con resultados poco favorables para los receptores de estrógenos, progesterona, HER2 y Ki67. Lo mismo con las piezas quirúrgicas. Y bueno, está prohibido el uso de microondas o en el tejido descalcificado. ¿Por qué? Porque esto afecta también el tejido en cuanto a su expresión de inmunomarcadores. El tejido descalcificado se refiere a aquellos casos que tengamos biopsias de metástasis óseas. Ese tejido se descalcifica. Normalmente utilizamos agentes ácidos, pero si estamos tratando de evaluar inmunohistoquímica, no está recomendado utilizar estos agentes.
Entonces, ¿qué es lo que el patólogo debe de reportar? De acuerdo a los lineamientos del ASCO, del CAP y de las ICCR. Pues debe reportarse siempre el tamaño del tumor, generalmente en 3 dimensiones. Siempre el tumor más grande, si hay varios tumores, bueno, deben de medirse todos, pero el más importante será el más grande, ya que el tamaño es clave, tanto el macroscópico y el macroscópico debe de coincidir con el tamaño del estudio de imagen. Digo, a veces es variable por algunos milímetros, ¿no? Y si incluso entre los métodos de imagen varía entre el ultrasonido, si lo están midiendo en mastografía, si lo están midiendo en resonancia, bueno, debe variar, puede variar unos milímetros, pero debe más o menos coincidir. ¿Qué circunstancias especiales podemos tener? Bueno, cuando se hayan hecho múltiples biopsias y la biopsia tenga mayor cantidad de tumor que el espécimen de resección posterior, pues debe de medirse en las biopsias previas. O bien, cuando hay carcinomas intraductales extensos o lobulillares floridos o pleomórficos, debe medirse en el microscopio. ¿Por qué? Porque el intraductal extenso muchas veces no es una lesión palpable. Algunas veces, cuando son tumores mayores de 3 o 4 centímetros, aun cuando sea carcinoma intraductal, puede ser palpable y medible en el aspecto macroscópico. Aquí tenemos un ejemplo de una fotomicrografía de un carcinoma lobulillar in situ, pleomórfico, con necrosis comedociana y microcalcificaciones, que fue esto descrito por la doctora Isabel Alvarado ahí en el Hospital de Oncología. ¿Qué otra información necesitamos y nos es indispensable? Siempre la lateralidad del espécimen, siempre recordar que en los órganos bilaterales no hay manera de reconocerlos, no hay manera de saber si es derecho e izquierdo, si es cuando se trata de mamas, cuando se trata de ovarios, cuando se trata de riñones, ¿no? Siempre hay que poner de qué lado es, ya que si tenemos un carcinoma bilateral, debemos efectuar 2 reportes histopatológicos, uno para cada mama. También es importante el sitio del tumor, en qué cuadrante está y si es una lesión única o múltiple. Y si son únicas o múltiples, si están en el mismo cuadrante o en diferentes cuadrantes. Generalmente buscamos en el cuadrante superior externo, donde se encuentra la mayoría de los tumores, pero pueden encontrarse en cualquier cuadrante o en la región retroareolar. Entonces hay que especificar si es un único tumor o es multifocal o multicéntrico. Multifocal se dice que están en el mismo cuadrante a menos de 4 centímetros de distancia un foco del otro, y multicéntrico cuando hay más de un cuadrante afectado o están separados los focos más de 4 centímetros. Lo más frecuente es tener tumores únicos. Cuando hay múltiples focos tumorales, puede deberse a casos de carcinomas intraductales extensos con focos múltiples de carcinoma invasor asociados. Es importante medir el tumor primario dominante y si hay múltiples focos pequeños satélites, también medirlos. Puede representar la multifocalidad, también metástasis intramamaria, y esto es difícil de establecer, tanto por clínica, por patología, pero algo que nos puede ayudar es si vemos extensa invasión vasculolinfática. O pueden ser múltiples neoplasias sincrónicas, lo que se conoce como multicentricidad. ¿Cómo podemos saber si encontramos 2 focos adyacentes, si es un foco satélite o es una lesión única que esté lobulada? Pues el abordaje más práctico es medir el parénquima mamario entre ellos. Y si la distancia entre uno y otro son 5 milímetros, pues se considera que es un foco satélite, más bien se considera que es una lesión única. Y si la distancia es mayor a 5 milímetros, es un foco satélite. Los tipos histológicos, para eso utilizamos la 5ª edición de la clasificación de la OMS, que salió en el 2019, y utilizamos los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Casi todos son criterios histológicos, a veces hay que utilizar ecaderinas, sobre todo para estos casos con fenotipo lobular, que es muy difícil establecer si son ductales o lobulillares. Sabemos que el tipo especial más común de cáncer de mama es el lobulillar. El tipo más frecuente es el carcinoma ductal sin patrón especial, pero como su nombre lo dice, es sin patrón especial. Ahí pertenecen hasta el 80% de los cánceres de mama
Y después son todos los tipos especiales. Y bueno, el más común de los especiales es el lobulillar. Para decir que estamos ante un tipo especial de cáncer de mama, tenemos que encontrar 90% del patrón puro o especial. Esto es difícil de establecer en las biopsias con aguja de corte o con estereotaxia porque el tumor, la cantidad de tumor es limitada. Entonces yo puedo ver en biopsias que se trata de un mucinoso y en todas las biopsias ver un mucinoso puro grado 1. Sin embargo, en el espécimen de resección puedo encontrar otro componente, generalmente un ductal sin patrón especial. Como les comenté, el más común es el carcinoma infiltrante sin patrón especial, el ductal. Cuando es un tipo especial, puede representar del 10 al 90% de toda la neoplasia. En los tipos mixtos hay que reportar el porcentaje del subtipo especial. Por ejemplo, carcinoma ductal sin patrón específico más 30% de carcinoma lobulillar infiltrante. O carcinoma ductal sin patrón especial y 40% de carcinoma micropapilar. Cuando es menos del 10% de este subtipo especial, se considera nada más al carcinoma ductal sin patrón especial. Y como les menciono, para cada tipo especial debe representar más del 90% del total de la neoplasia. Aquí tenemos un ejemplo en esta fotomicrografía de un carcinoma lobulillar infiltrante clásico, en donde las células se distribuyen en hileras en un estroma desmoplásico. Las células son medianas a pequeñas con núcleos excéntricos con pleomorfismo leve. La OMS del 2019 tiene diferentes variantes especiales y es importante considerar que los carcinomas con patrón medular, con diferenciación neuroendocrina, con patrones pleomórficos o semejantes a coriocarcinoma, aquellos ricos en lípidos o glucógenos, los carcinomas con células claras y sebáceos, no aplica la regla del 90%. Es decir, estos patrones hay que mencionarlos y no importa, por ejemplo, el patrón medular ya no es un tipo especial de cáncer de mama. El carcinoma medular fue descrito por Ridolfi en los 70 como un carcinoma de alto grado que tenía buen pronóstico. Ahora se le llama solamente carcinomas con patrón medular. ¿Y esto por qué? Porque hemos visto que hay heterogeneidad incluso en estos tumores y algunos de estos tumores que tienen el patrón medular con sincicios sólidos rodeados por infiltrado inflamatorio y son triples negativos, tienen excelente pronóstico, pero otros se asocian con frecuencia a mutaciones de BRCA2 y tienen un curso agresivo y un pronóstico sombrío. Esto no lo podemos reconocer por patología, entonces ahora se menciona solo como un patrón medular. Aquí tenemos precisamente un carcinoma con patrón medular. Esta es la fotomicrografía y podemos ver estas células que se disponen en trabéculas o sincicios de bordes lobulados o empujantes y que está rodeado por un infiltrado inflamatorio acentuado, que es lo más azul que ven ustedes aquí. Se caracteriza por ser linfocitos. El grado histológico representa una información pronóstica importante con respecto a cada estadio y tiene relación con la evolución del padecimiento. Debemos evaluar siempre el grado histológico en todos los tipos de carcinomas. Algún tiempo se decía aquí en algunas partes de México que el carcinoma lobulillar no se establecía el grado histológico, pero debe establecerse en todos los tipos especiales de cáncer de mama. La escala que utilizamos es la escala de Scarf-Blum-Richardson o modificada de Nottingham y divide los grados en 1, 2 y 3 de acuerdo a su diferenciación. Mencionarlo como bien, moderado o poco diferenciado es incorrecto en la glándula mamaria. ¿Cuáles son los parámetros que tomamos en cuenta para establecer el grado histológico? La formación de túbulos es el primero y de más del 95% de formación de túbulos corresponde a un grado 1, de 75% de formación de túbulos, de 10 a 75% de formación de túbulos corresponde a una puntuación de 2 y menos de 10% de formación de túbulos corresponde a una puntuación de 3. El núcleo
Es el tamaño del núcleo el que se evalúa y también depende de su tamaño, es 1, 2 o 3 puntos y el número de figuras mitósicas. Debemos contar mitosis en 10 campos a seco fuerte y seleccionar las áreas con mayor número de mitosis para establecer su puntuación. También se evalúa en 1, 2 o 3 puntos. De acuerdo a esto, podemos obtener como menor suma 3 y como mayor suma 9. Grado 1 son los carcinomas que tengan una suma de 3 a 5. Grado 2 son los carcinomas que tengan una suma 6 y 7. Y grado 3, aquellos que representen una suma de 8 y 9. Aquí tenemos un carcinoma ductal infiltrante grado 1, en donde prácticamente todas las áreas están formando luces glandulares. Los núcleos son ovales, con poco pleomorfismo o semejantes entre ellos. La cromatina es abierta, pequeños nucleolos, y en este campo no vemos figuras mitósicas. Para el carcinoma intraductal hay múltiples escalas en el mundo para evaluarlo, pero la más aceptable, la que usamos en México de acuerdo al consenso con Lima y de acuerdo a las guías internacionales, es la escala de Van Nuys, en donde lo que evaluamos es el grado nuclear dado por el tamaño del núcleo y su pleomorfismo. La presencia o ausencia de necrosis puede subir el grado de 2 a 3 y el patrón arquitectónico que siempre debe reportarse. Si el patrón es sólido, cribiforme, comedociano, micropapilar, el micropapilar se asocia con mayor número de metástasis en axila, es decir, con mayor posibilidad de tener un carcinoma invaso. Aquí tenemos un ejemplo de una fotomicrografía de un carcinoma intraductal en donde las células son pleomórficas, grandes, los núcleos pueden ver son de diferentes tamaños, la cromatina es vesiculosa, hay figuras mitósicas y necrosis central. Esto es un grado 3 y un patrón comedociano. Aquí podemos ver un grado 1 con un patrón sólido, que en este caso la pregunta que nos haríamos se trata de un lobulillar in situ clásico o de un ductal de bajo grado sólido, y podemos utilizar ecaderina. Porque en este aspecto, aquí por ejemplo podemos decir, ay, aquí como que hay un espacio, ¿será que son discohesivas las células? Es válido en estos casos utilizar ecaderina. Y aquí tenemos un grado 2 o 3, en donde vemos las células de diferente tamaño, con pleomorfismo, hay áreas sólidas y hay áreas cribiformes. El carcinoma lobulillar in situ florido y pleomórfico se trata como igual que el carcinoma intraductal. Ya sabemos que en la AJCC, octava edición, quitaron al carcinoma lobulillar clásico como una lesión premaligna y lo dejaron como una lesión pues más bien pronóstica, no una lesión precursora. Sin embargo, yo creo que esto va a cambiar y va a volver a considerarse como un carcinoma in situ. Podríamos utilizar los términos de neoplasia lobular intraductal, LIN, como lo estableció la doctora Tabasoli, y esto se ha propuesto también para el carcinoma ductal in situ, de tal suerte que ya no tuvieran el término carcinoma. ¿Por qué? Porque muchas veces estas lesiones son de bajo grado y no van a progresar, y podríamos llamarle neoplasia ductal, es neoplasia intraductal y neoplasia lobulillar intraductal, ¿no? Para no ponerle el término carcinoma, que sabemos que tiene un impacto directo en la psique de las pacientes. Estos carcinomas floridos y pleomórficos han mostrado, hay poca evidencia hasta la fecha para recibir un tratamiento específico. La historia natural de la enfermedad se asocia más o es más parecida a los carcinomas ductales in situ que al lobulillar clásico. Aquí, en cuanto a márgenes quirúrgicos, por ejemplo, en los especímenes guiados por arpón o cirugías conservadoras de mama, debemos de recibir estos especímenes referidos con sedas, referidos con grapas quirúrgicas. En el Hospital de Oncología los recibimos con sedas y ya tenemos estandarizado cómo se refieren. El borde superior una seda, lateral 2 sedas, inferior 3 sedas.
el medial 4 sedas, superficial una seda larga y profundo 2 sedas largas. Así lo referimos en el Hospital de Oncología. Cada centro puede tener su forma de referir. Idealmente es estandarizar esta forma de referir para que el patólogo y el radiólogo sepan inmediatamente cómo está orientada la pieza y puedan acomodarla. Este tipo de piezas debe de ir primero al laboratorio o al gabinete más bien de rayos X y se obtienen imágenes de la pieza para ver si el tumor fue retirado por completo, si se asocia a microcalcificaciones, si estas microcalcificaciones fueron escindidas en su totalidad. Recordar que en los carcinomas in situ que tengan microcalcificaciones, la lesión pocas veces será visible o palpable para nosotros. En muchos centros y en Estados Unidos se está recomendando el entintado de estas piezas que debe ser por el cirujano. El cirujano que está resecando esa pieza debe entintarla para tener una precisión mayor de dónde a dónde es un borde. Sin embargo, también es válido que sean entintados por el patólogo. Hay que poner los colores y especificar en los reportes cuál borde se entintó de cada color. Posteriormente se hacen cortes seriados de estas piezas y se evalúan los bordes quirúrgicos. Por ejemplo, en uno de los cortes podemos ver que el tumor está al centro y todos los márgenes son libres, pero podemos encontrarnos con estos otros escenarios, ya sea en diferentes piezas o en los cortes seguidos o subsecuentes de la misma pieza, en donde aquí vemos que uno de los bordes está afectado y aquí otro borde está afectado en dos focos diferentes. En cuanto a la afectación entre más márgenes estén afectados, pues mayor será el riesgo de recurrencia o incluso de persistencia de la enfermedad. Es importante que establezcamos la distancia del foco tumoral con el margen y el sitio del margen afectado. Hay gran controversia en la literatura internacional entre la amplitud mínima del margen con respecto al tumor, es decir, cuánto es un margen suficiente. Actualmente, para carcinoma infiltrante, el margen suficiente es no tumor en la tinta china. Ya no importa si está a 1 milímetro, no tener tumor sobre la tinta china se considera un margen adecuado para carcinoma ductal infiltrante o para carcinomas infiltrantes. No así para carcinomas in situ, en donde la distancia también es muy variable en la literatura, pero se conceptúa de 1 a 2 milímetros. Es importante saber que la evaluación de los márgenes no es una ciencia exacta. Los márgenes son un factor pronóstico y que yo reporte márgenes negativos no quiere decir ausencia de enfermedad en la paciente y que yo reporte márgenes positivos no quiere decir presencia de enfermedad en la paciente. Esto es relativo porque si yo reporto un margen positivo y no hay más tumor en la paciente, ¿por qué puede ser? Porque hay a la hora que cortan con cauterio se pierden hasta 3 milímetros de tejido y puede que ya no haya más tumor. Entonces siempre es un ejercicio pronóstico y que tiene que hacer siempre correlación con la clínica y estudios de imagen de la paciente. ¿Qué es lo que yo debo de reportar? Pues siempre la distancia del carcinoma intraductal y del carcinoma ductal a la tinta china. Si son unifocales, ¿a qué distancia está? Si son multifocales, ¿cuántos focos hay cerca de qué margen? Si es un carcinoma extenso, pues hay que decir si el carcinoma está presente en el margen y se considera más de 5 milímetros cuando el margen está afectado. Otro factor muy importante que debe incluir el reporte de patología es la permeación vascular. Y la permeación vascular se define precisamente por la presencia de émbolos tumorales dentro de vasos linfáticos. Es importante considerar que hay artificios de retracción en algunos tumores, creando espacios claros alrededor de los nidos de células tumorales que pueden simular un espacio vascular. Sin embargo, aquí podemos ver estas micropapilas que están dentro de los vasos linfáticos. Puede ayudar la adherencia de estas células neoplásicas a la pared de los vasos y la presencia de un endotelio que reviste a los vasos para distinguir que se trata de realmente vasos y no artificios.
Como les mencioné, es un factor adverso que impacta en la recurrencia local y en la sobrevida de las pacientes. También puede influir en el uso de quimioterapia adyuvante. ¿Qué criterios utilizamos para la evaluación de invasión vasculolinfática? Como les mencioné, son grupos de células tumorales que presentan espacios alrededor de ellas. Estos espacios deben de estar revestidos por endotelio. A veces hay artificios o bien puede haber grasa y las células tienen una apariencia que están flotando y confundirnos. Ver la presencia de canales adyacentes de vasos de tamaños variables, espacios con linfocitos y eritrocitos nos ayudan a distinguir que se trata de émbolos tumorales, pero es raro verlo en la glándula mamaria. Y bueno, siempre tomar en cuenta estos artefactos o artificios que pueden presentar los cortes. ¿Qué tenemos que hacer para evaluar esto de mejor manera? Pues tener cortes histológicos de buena calidad. Podemos utilizar marcadores de inmunohistoquímica como el D240, pero esto no se recomienda hacerlo de forma rutinaria. Quizá en esos casos en los que tengamos alta sospecha y no certeza. Y pues reportar siempre la invasión vascular en el parénquima mamario y no en la axila. La extensión del tumor también es un factor muy importante que debemos reportar, dado que si el tumor infiltra la piel y el músculo esquelético, cambiará el estadio en que se encuentra esa paciente. Si hay nódulos satélites separados del tumor primario, también cambia el estadio, si se identifican macroscópicamente, es un T4B. La extensión al pezón no cambia el estadio patológico de la enfermedad y la invasión al músculo pectoral no se considera invasión a la pared torácica. En cuanto a la evaluación de receptores hormonales, esto es algo que tenemos que hacer siempre, tanto en biopsias, en especímenes quirúrgicos, cuando la paciente haya recibido neoadyuvancia, deben repetirse los receptores hormonales. Se hace siempre de manera inicial, es mejor hacerlo siempre en la biopsia y son pacientes que se beneficiarán de terapia endocrina. Sabemos que de 75 a 80% de los carcinomas invasores son positivos para receptores de estrógenos y progesterona. Y aquellos carcinomas grado 1 tienen excelente respuesta con tratamientos hormonales. También algunos carcinomas con grado histológico 2. Los casos en que los receptores de estrógenos sean negativos y los receptores de progesterona sean positivos son excepcionalmente raros. Es posible, pero es muy raro y que hay que plantearse. Hay que plantearse si los receptores de estrógenos estuvieron bien hechos. Generalmente los receptores de progesterona dependen de la existencia de los receptores de estrógenos y estos casos casi siempre se consideran luminales. También se benefician con un tratamiento endocrino y hay que descartar que no se trate de un falso negativo de receptores de estrógenos o un falso positivo de receptores de progesterona. Esto puede hacerse repitiendo, perdón, repitiendo la técnica, puede ser en el mismo bloque o en un bloque diferente. Tenemos información limitada en cuanto a la respuesta a tratamiento hormonal de carcinomas con niveles bajos de receptores de estrógenos. Incluso en el MD Anderson hace unos años, no sé si en la actualidad, consideraban como positivos los receptores de estrógenos aquellos casos que eran 10% o más, y los que expresaban menos de 10% de receptores de estrógenos los consideraban como negativos. Sin embargo, hay evidencia reciente de que pueden tener un beneficio con la hormonoterapia. Entonces, podrían tener mayor beneficio que aquellas pacientes que sean triple negativos. ¿Qué es lo que evaluamos los patólogos para decir receptores de estrógenos positivos, receptores de progesterona positivos? Pues se realiza la técnica de inmunistoquímica y estos receptores se evalúan en los núcleos. Tenemos que hacer un porcentaje de células neoplásicas que estén expresando estos receptores y se ven en color café. Lo debemos de reportar en porcentaje y en intensidad. Si la intensidad es leve, moderada o acentuada.
Es importante saber que la mayoría de las neoplasias presenta heterogeneidad celular, sin embargo, esto no es un impedimento para que podamos evaluar los receptores. El HER2 es una oncoproteína que sabemos que se asocia a mal pronóstico cuando se sobreexpresa. Todas las células expresan de manera normal este receptor transmembrana, miembro de la familia de la tirosina. Sin embargo, es un número bajo de receptores los que tenemos de manera habitual. Cuando se sobreexpresan, es cuando tenemos este tipo especial de cáncer de mama con HER2 sobreexpresado. ¿Qué es lo más nuevo? Pues bueno, claro, el HER2 bajo. ¿Qué es el HER2 bajo? El HER2 bajo no es un tipo especial de cáncer de mama, sino un marcador para nuevos tratamientos. Este tuvo un boom hace pocos años eh, con los estudios de Tarantino, en donde se demostró que pacientes con HER2 bajo tuvieron una respuesta al trastuzumab deruxtecan. Esto todavía está en estudio y el papel del HER2 en la patogénesis de estos tumores aún se desconoce. Entonces es importante saber que no es un tipo especial de cáncer de mama y que hay múltiples factores que dificultan la determinación de un HER2 bajo, incluyendo su heterogeneidad temporal y espacial. ¿A qué se refiere esto? A que una paciente que un cáncer de mama inicialmente se toma una biopsia y esta biopsia puede ser HER2 negativo 0. Si la paciente progresa y posteriormente tiene una recurrencia locorregional, se toma nueva biopsia y esa biopsia puede tener un HER2, una cruz, que sería HER2 bajo. Y después esta paciente es tratada y progresa a la axila, le toman una nueva biopsia en donde vuelve a ser HER2 negativo 0. Entonces, ¿cuál es el HER2 que se va a tomar en cuenta? ¿Se va a tomar el 1? ¿Se va a tomar el 0? ¿Cuál es el verdadero? Además, hay factores inherentes al proceso de patología en las fases preanalítica, analítica y posanalítica. ¿Qué son estas fases? La fase preanalítica es todo lo que pasa con la biopsia desde que es tomada hasta antes, perdón, de llegar al laboratorio de patología. Cuando se pone en el frasco, cuando se etiqueta, cuando se rotula, el tiempo de isquemia fría, todo eso entra en la fase preanalítica. La fase analítica es todo lo que hacemos nosotros en el proceso de patología, en donde se pone en su cápsula, se observa la laminilla y se evalúan las células. Esa es la fase analítica. Y la postanalítica es todo lo que pasa con la paciente una vez que el reporte ha sido emitido. Entonces, en estas fases, si hay una mala fijación, si yo no tengo entrenamiento para evaluar el HER2, puede haber múltiples variables inherentes a esto que va a afectar el reporte del HER2. También es importante considerar que en nuestro medio, en este país, no existe un laboratorio central de control de calidad sobre el HER2, cosa que existe en Inglaterra o en Estados Unidos. Hay grandes laboratorios centrales. Hay, como en Estados Unidos, la CAP, que evalúa de manera distinta los laboratorios de patología con estándares muy exactos para ver cómo están realizando la técnica, de cómo están reportando, qué clonas de HER2 están utilizando, cuál es el entrenamiento de los patólogos para evaluarlo, etcétera. Eso no lo tenemos en este país ni en Latinoamérica. Entonces, esto agranda la brecha o la posibilidad de tener mayor cantidad de HER2 bajos que tal vez no tengan una traducción terapéutica. Entonces, esto hay que seguirlo muy de cerca porque sé que ustedes, oncólogos médicos, pues tienen una gran oportunidad de tratamiento, pero hay que tomarlo con cautela, ya que el trastuzumab deruxtecan y otras drogas que se están desarrollando para esta oncoproteína, pues sí han mostrado grandes tasas de respuesta, sin embargo, también tienen toxicidades altas. Y muchos pacientes que no van a recibir un beneficio por la droga, sí pueden recibir su toxicidad. Pueden tener neumonitis y pueden morir de estos efectos adversos. Entonces es muy importante ser cauteloso con los criterios de selección y seguir de cerca los estudios. Además, es importante también mencionar que no se han hecho estudios
con pacientes HER2 negativos 0. O sea, los estudios consideran a las pacientes con HER2 una cruz y 2 cruces sin amplificación del gen, pero no se han hecho con HER2 0. Y como les mencioné, el HER2 es una oncoproteína que se expresa de manera normal en la superficie de todas las células, neoplásicas y no neoplásicas. Entonces, si este nuevo fármaco va a estos receptores, ¿qué tanto afectará a todas estas células que no expresen por inmunohistoquímica? Otra consideración importante en este tema es que la técnica de inmunohistoquímica fue realizada para evaluar y para detectar todas aquellas pacientes con sobreexpresión y no en el espectro. Entonces, esto está en pañales, pero es muy importante tenerlo en cuenta, tener una comunicación continua con el patólogo y el patólogo con el oncólogo médico antes de decidir uno de estos tratamientos nuevos. Es importante también estandarizar los reportes de patología, separando el resultado negativo. ¿Cuáles son HER2 negativo una cruz? ¿Cuáles son HER2 negativo 0? Especificar qué clona de anticuerpos se utilizó. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes clonas por inmunohistoquímica y algunas son más sensibles o tienen mayor tinción que otras. En este momento no es necesario agregar al reporte de patología el término HER2 bajo. La ESMO ya lo recomienda, sin embargo, la ASCO y el CAP no lo recomiendan aún. Hay que esperar, como les mencionaba, nuevos resultados de nuevos estudios que incluyan también pacientes con HER2 negativo 0. Siempre importante hacer hincapié en la capacitación de los patólogos para la interpretación de este anticuerpo. Y bueno, esto es mi aportación por ahora. Agradezco mucho su atención y su tiempo. Dejo mi contacto y de nuevo agradezco. Y solo hago hincapié en la comunicación entre el patólogo, el radiólogo, el oncólogo médico y el oncólogo quirúrgico es crucial para una mejor interpretación del reporte de patología y para una mejor atención a todas nuestras pacientes. Muchas gracias.